Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Bien y valor. Son dos términos que se refieren al ámbito ético, diríamos que a la definición moral de lo que es el comportamiento humano. Y, por supuesto, podemos decir que bueno es algo desprovisto en principio de miras egoístas, desde, por ejemplo, la ética formalista o deontológica kantiana, y es lo que se llama también una axiología o ética deontológica. Ciertamente, entre las éticas materiales y las éticas deontológicas o formales, se puede establecer una distinción basada en lo a priori y lo a posteriori, algo que también utilizó Kant en su tiempo, ya que consideró que los términos ética a posteriori o de la experiencia y éticas a priori o de la razón podían expresar pues, esta misma oposición o antítesis. Según Kant, la verdadera ética ha de ser a priori, basada por tanto en la razón, en el deber, fundamentalmente en las normas, porque antes de toda experiencia, como es lógico, hay que saber qué es lo bueno, porque si no, según Kant, caeríamos en una ética de las inclinaciones o de los sentimientos que sería muy variable según cada persona y por lo tanto no habría una universalidad en los comportamientos, por lo menos en las normas de comportamiento, en las normas de conducta para todas las personas, y eso produciría un gran caos en cuanto a las conductas, en cuanto a la regulación de las actitudes humanas. Por lo tanto, él está convencido de que el emotivismo moral de Hume no es lo más apropiado en un sistema ético humano y por lo tanto pues está totalmente seguro de que lo mejor es una ética basada en el deber, una ética deontológica y una ética basada también en la razón. La oposición, por tanto, entre el bien visto como fin, que son las éticas teleológicas, y el bien visto como deber ser a priorístico, éticas deontológicas, es bastante claro. Porque si priorizamos el fin de la felicidad material o de los bienes materiales o de la comodidad material como primero que el deber, pues ya caemos en unas éticas materialistas, en unas éticas basadas en las inclinaciones, y eso pues no puede ser universalizable, como pretendía Kant, por ejemplo, con el imperativo categórico. Por lo tanto, también es verdad que esta oposición pudo ser superada por la ética axiológica, que ve el bien como valor, pero el bien como fin aparece claramente también pues en la ética de Platón. En este sentido, la doctrina de las formas platónicas tiene una gran importancia para entender precisamente la moral platónica. Para Platón debe existir, por ejemplo, una institución para educar en el bien, y también para el maestro de Aristóteles la verdadera virtud está expresada sobre todo en la clase de los reyes filósofos o los gobernantes. Platón en la República plantea que la función de la gente común en el Estado corresponde al de los apetitos en el alma. Sería la función de los productores en el estado ideal platónico. En cambio, para Aristóteles, el bien se define desde el principio en función de la meta, del propósito o de la finalidad. Es una ética más bien consecuencialista, de consecuencias o de fines. Para Aristóteles, además, la eudaimonía o el bienestar o la felicidad, que se traduce mal en realidad por felicidad, sería más bien bienestar, incluye tanto la noción de comportarse bien como la de una buena vida, la de vivir bien. Aristóteles considera que feliz es un predicado, por ejemplo, que ha de aplicarse a toda una vida y no una parte de la misma. Por otra parte, la virtud intelectual para el estagirita se puede alcanzar racionalmente, por lo tanto, insiste en la función del hábito, de la costumbre y de la razón y de la prudencia. Además, la virtud moral para Aristóteles se consigue mediante el hábito. Y pues incluso Aristóteles dice que la elección virtuosa es una elección según el justo medio entre los extremos. Por tanto, su moral es del justo medio. Aristóteles señala que lo que es valentía es una situación que puede convertirse en temeridad en otra situación diferente. En cuanto al helenismo, pues cabe decir que el individuo en estas corrientes éticas helenísticas, como son el estoicismo, el cinismo, el epicureísmo, el escepticismo, el individuo encuentra su medio moral en su ubicación en el universo, más que en un sistema social o político específico. En cuanto a la corriente estoica, pues consideraban los estoicos que el universo es a la vez material y divino, fuego que se transforma en diferentes estados físicos.
Además, para los estoicos, la ley que gobierna el cosmos o el universo es la del logos divino, que proporciona la ley a la que debe ajustarse también la acción humana. Para el estoicismo, además, la virtud es única e indivisible y no se puede tener parcialmente, o se es virtuoso o no se es. Consideran los estoicos, además, que el placer no ha de buscarse en absoluto. Y también afirman el valor de la apatía, de la impasible ausencia de dolor y despreciar también el placer y el dolor, aunque esto habría que matizarlo porque ellos también consideraban como apropiado el alegrarse o el afligirse por ciertas cuestiones. Tampoco era un rechazo absoluto, por ejemplo, al placer ni al dolor. En cuanto al epicureísmo, pues Epicuro señala que el fin del hombre es la búsqueda del placer, pero por supuesto de satisfacciones moderadas, equilibradas, y no tampoco pues considera que el placer desenfrenado sea lo más deseable para el ser humano, sino todo lo contrario. Epicuro habla de placeres moderados y necesarios, no de placeres inmoderados e innecesarios. Además, también es verdad que el hedonismo de Epicuro es limitado, aunque identifica la felicidad con el placer, porque esa tranquilidad de la mente, esa ataraxia, es simplemente no estar preocupado, no tener dolores físicos, etc. En este sentido, el hedonismo pues, parece decir que es posible una negación de todo estado intermedio entre placer y dolor, pero no es cierto. En cuanto a la ética religiosa, la ética cristiana, pues por ejemplo la de Santo Tomás sigue la línea aristotélica, hace de la felicidad el fin último, que sería la contemplación de la verdad, de la belleza de Dios, del el conocimiento de Dios y también en general del conocer, del saber. Y el bien supremo no es inmanente al mundo, según Santo Tomás, sino trascendente, está en Dios. El bien del que habla Hume, en cambio, se trata siempre de un bien material, porque su ética es emotivista, es una ética de los sentimientos, lo que aprueba nuestro sentimiento, lo que desaprueba nuestro sentir. Por lo tanto, se opone claramente a una ética racionalista, como la de Kant, por ejemplo, basada en la razón. Y en cuanto a Stuart Mill, pues desarrolla, junto con Jaime Mill, su padre, y junto con Jeremy Bentham, lo que se denomina el utilitarismo. De todas maneras, Stuart Mill insiste en que la calidad de los placeres prima sobre la cantidad. Mill, en este sentido, de todas maneras, proclamó la superioridad de los placeres del intelecto sobre los placeres puramente físicos. Pascal, en el siglo XVII, que fue un gran matemático y filósofo, hablaba de la razón del corazón también y decía que el ser humano es pues una caña pensante, lo más débil de la naturaleza, una gota de agua, cualquier cosa lo puede matar, pero tiene una grandeza sobre la naturaleza en la que está y que le rodea, y es que puede pensar, tiene la capacidad de pensar, de saber, etc. Y eso es lo que le hace digno y más grande que cualquier cosa de la naturaleza. El bien se puede entender también como deber ser, serían las éticas deontológicas como la kantiana. Los valores también tienen efectos reales. Para Kant, por ejemplo, lo bueno es la buena voluntad, y Kant excluye toda ética a posteriori o empírica, o sea, toda ética de resultados o de consecuencias. Para Kant está claro que la obligación es algo a priori, anterior a la experiencia y por tanto formal. En cambio, otro filósofo como Scheler, ya en el siglo XX, pues habla de una ética material de los valores, que distingue entre lo agradable y lo desagradable, etc. En cambio, para Kant, el deber es la necesidad de actuar exclusivamente por respeto a la ley moral. Kant entiende que mi conducta o máxima tiene que llegar a ser ley universal, y esto es el imperativo categórico. En este sentido, la ética deontológica prescinde de toda consideración de las consecuencias. No es una ética consecuencialista, sino formal, del deber por el deber. Las morales axiológicas consideran, por ejemplo, el bien como bien intrínseco, y en cuanto a la naturaleza de la axiología, pues es realmente la posibilidad de una ética material de los valores que tenga, a pesar de su carácter material, validez a priori, o sea, validez anteriormente a lo que suceda en la experiencia. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.